Hola, me llamo Joel y soy peregrino. La Biblia dice que nosotros simplemente pasamos por esta tierra, ya no pertenecemos a este mundo y que tenemos un reino que nos espera, donde reina la justicia. La Biblia dice que algún día nosotros vamos a reinar con Cristo. Y yo sé que el Señor dijo, para los que creen en Él ha ido a preparar un lugar para ellos, para que donde esté Él, nosotros también podemos estar. Para nosotros vivir como deberíamos, como seguidores de Jesucristo, tenemos que vivir en esta tierra como peregrinos, simplemente de paso, sabiendo que las cosas que decimos que nos pertenecen, Dios los ha dado para que los usemos estando aquí, pero que no amemos las cosas de este mundo, ni amemos este mundo, porque ya no somos de este mundo. A mí me gustaría poder decirles que para mí eso es fácil. Alguno dirá, pero usted es pastor, ya sabe lo que dice la Biblia, ha sido cristiano por más de 40 años, seguramente ya esto ya lo sabe hacer, pero la verdad es que este año para mí ha sido un poco más difícil. Yo he visto que Dios me ha estado enseñando lo que realmente significa ser un peregrino sobre la tierra. Y especialmente en un tema que para mí siempre ha sido un poco difícil, y eso es el gozo. Siempre estoy pensando que las cosas podrían ser un poco más mejor, como dicen. Podríamos mejorar las cosas, podría haber salido mejor, podría haber sido más rápido, podría haber sido de otro color, y siempre pensando que sí, me gustó, estuvo más o menos bien, pero podría haber sido mejor. Y bueno, como ustedes saben, Wendy y yo estamos en los Estados Unidos y estos meses han sido un poco difíciles porque hemos estado lejos de nuestra familia chilena, aunque hemos podido pasar tiempo con nuestros hijos aquí, nuestros nietos. Eso ha sido una bendición. Hemos visitado iglesias que nos han aportado para el terreno y el templo, y eso ha sido de bendición. Pero también hemos estado siempre viviendo en casa ajena. Siempre hemos estado con un auto ajeno, prestado. Nada de lo propio, nada de lo nuestro. Y hay cierta incomodidad en siempre estar pidiendo prestado. Siempre estar viviendo de ofrenda en ofrenda, siempre en una ciudad diferente donde uno tiene que estar buscando en el GPS cómo llegar a tal lugar. No estamos en nuestra zona de comodidad. Y eso me ha costado un poco vivir en agradecimiento. Ahora, cuando alguien le presta el auto, uno automáticamente dice gracias, y uno sabe que es algo que uno no necesariamente merece, pero te lo están prestando porque tienes realmente una necesidad. Pero si soy honesto, por orgullo, yo prefiero no estar en esa situación. Prefiero no estar en las condiciones de necesitar pedir prestado. Y ya por meses hemos estado viviendo en casa de otros, comiendo comida de otros, tratando de adaptarnos al horario de otras personas, pidiendo que ellos nos presten el auto. Siempre muchos tienen la idea de que nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos casa, tenemos auto, tenemos todo, y la verdad es que no. Y aunque a veces ha sido familia, han sido mis hermanas, las hermanas de Wendy, han sido mi hermano, por ejemplo, en el sur, o nuestros hijos, pero a veces es gente que ni siquiera son familia, que nos prestan su casa, su departamento, su auto. Y claro, uno quiere cuidar las cosas bien y uno siente agradecimiento, pero a la vez es un poco incómodo. Pero me ha enseñado a ser más agradecido y a reconocer que aún las cosas que yo pretendo son mías, que yo las compré, podríamos decir, con mi dinero, aunque eso proviene también de ofrendas de personas en los Estados Unidos, y que yo los veo como mi propiedad, porque yo los elegí de ese color y ese modelo, lo que fuera, y es mi casa y la ciudad donde yo vivo, y mis costumbres, mi horario, todo eso. Al tener que salir de esa zona de comodidad,
yo tuve que reconocer que todo lo que yo considero mío realmente me lo ha regalado Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, nuestro Padre Celestial, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero que vayan conmigo a una historia en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, Jesús aquí tiene un encuentro con 10 leprosos. Muy conocida la historia, seguramente lo has escuchado antes, pero me llama la atención algunas cosas y quería compartir esto con ustedes. Dice en el versículo 11 de Lucas 17, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en su aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, como era su costumbre, no se podían acercar a Jesús. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, hemos visto en otras ocasiones que Jesús tocaba a los leprosos. Yo siendo leproso, habiendo escuchado ese testimonio, yo seguramente estoy pensando ya, Jesús va a venir y me va a tocar y me va a sanar. Pero él en esta ocasión no lo hace, sino simplemente dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Para qué? Bueno, los sacerdotes eran los que los declaraban leprosos, también los tenían que declarar a ellos sanos completamente. Entonces tenían que mirarles la piel, tenían que investigar a ver si había algún resto de esa enfermedad. Y al ver que no había, entonces ahí podían ellos, con la bendición del sacerdote, podían volver a sus casas, podían volver a su trabajo, podían volver a sus actividades normales. No tenían que vivir fuera de la ciudad, lejos de los demás. Ya no tenían que ir clamando delante de ellos, inmundo, inmundo, cada vez que se acercaban. Entonces dice, Jesús simplemente les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Me llama la atención de que ellos no dijeron, pero no nos vas a tocar, no esperábamos más interacción contigo, una oración quizás elevada a Dios. A veces Dios obra en nuestras vidas en una forma inesperada, pero no. Ellos fueron. Aconteció que mientras iban, o sea, después de haber comenzado a obedecer, ellos fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A mí me llama la atención que solamente uno de los 10 vuelve a dar gracias. Pero yo creo que han habido muchas ocasiones, si soy honesto, en mi propia vida, en que yo debería haber dado gracias y no los di. No reconocí a Dios como el dador de toda buena cosa. Quizás le di gracias al que me prestó el auto, o al que me prestó su casa, o una cama donde dormir o pasar la noche, pero no siempre estaba reconociendo que ellos lo hacían en gran parte porque los dos somos hijos de Dios y ellos reconocen que como siervos de Dios, nosotros no teniendo casa aquí, no teniendo auto, ellos querían ser las manos y los pies, podríamos decirlo así, de Jesucristo. Querían ellos extendernos esa gracia que todos hemos recibido de Dios. Una de las que nos prestó una habitación en su casa por muchos meses, en Texas, ella dijo, Dios me regaló esta casa, Dios me ha dado un buen trabajo y yo quiero compartir eso con ustedes, quiero hacer una inversión en su ministerio y la mejor forma que yo lo puedo hacer es dándoles un lugar donde puedan vivir, donde de aquí puedan salir tranquilos, dejando las maletas aquí como lo tengan que hacer para visitar sus iglesias, representar su ministerio y siempre volver y tener un lugar donde pueden decir que esta es
mi casa, donde se pueden sentir en casa. Y eso para nosotros fue una gran bendición. Pero terminamos dándole más gracias quizás a ella que a Dios. Y ella nos ayudó a ver que ella lo estaba haciendo en gran parte por el agradecimiento que ella siente por todo lo que Dios le ha dado a ella y cómo ella ha sido bendecida por Dios. Y lo que ella anhelaba era que nosotros le diéramos gracias a Dios. No siempre es fácil reconocer que tenemos tanta necesidad de Dios. Y a menos que estemos en una situación como la que estamos Wendy y yo, donde no tenemos auto, donde no tenemos casa aquí en los Estados Unidos, donde a veces no sabemos dónde vamos a pasar una semana o dos al estar viajando de lugar en lugar y tener que pedir esa ayuda de otros o que ellos nos digan pueden quedarse el tiempo que necesiten. Uno igual no quiere estorbar y quizás, como ya dije, por orgullo es difícil siempre estar recibiendo. Pero es necesario aprender eso. Y recibir y aprender a dar gracias. Y como peregrinos tenemos que reconocer que ninguno de nosotros es dueño de lo que tenemos. Somos simplemente mayordomos. Y esto les da a ellos una oportunidad de ser buenos mayordomos de lo que ellos tienen al ayudarnos a nosotros en este peregrinaje en el cual Dios nos ha llamado. La incertidumbre que hemos enfrentado ha sido bastante difícil, pero Dios nos ha enseñado en este tiempo a confiar. Y yo, a la verdad, tengo que admitir que a veces he sido más como los 9 que no dieron gracias como deberían, y he olvidado ser como el que de veras volvió a dar gracias. El samaritano, el que postrado a los pies de Jesús lo reconoce como Dios, y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. El resultado de ese agradecimiento de haber vuelto a hablar con Jesús es que él tiene un encuentro con Jesús que los demás no tuvieron. Él reconoce a Jesús como Dios en carne, como un representante de Dios que tuvo el poder para sanarlo. Y él seguramente después fue y se presentó ante los sacerdotes, hizo todo lo que Jesús le pidió, pero él tuvo un encuentro con Jesús que los otros se perdieron por no ser agradecidos. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que una de las cosas que Dios juzga es que las personas no lo toman en cuenta y no son agradecidos. Y el resultado de eso es el juicio de Dios, la corrección de Dios en sus vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 18. Ya terminando esta carta, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está terminando con algunos mandamientos cortos y claves. Y él dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. O sea, no permitan que el gozo no esté en sus vidas, sean las circunstancias las que sean. A la iglesia en Tesalónica, él está hablando a creyentes que habían sufrido una gran persecución. Él mismo lo menciona. Y él dice, no se desalienten. Esta persecución es normal, es necesaria. Pedro lo dice en 1 de Pedro. Y en todo lo que ellos estaban sufriendo, inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles los animan y dicen en todo lo que están viviendo, todo lo que están enfrentando, todos los contratiempos, él les dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias, que estemos orando sin cesar, que estemos siempre gozosos. Y esas cosas van de la mano, esas van juntas. Tengo que admitir que a veces es más fácil para mí darle gracias a la persona que me prestó el auto en lugar de en no reconocer después también a Dios que lo puso en mi camino, que permitió que nosotros nos conociéramos, o en este caso que son familia, que están dispuestos ellos a estar sin
un vehículo este fin de semana para que Wendy y yo podamos hacer este viaje. Y todo eso lo pienso ahora al estar haciendo este estudio y compartiéndolo con ustedes, y siento que es bueno que yo confiese que no siempre es fácil ser agradecido con Dios o reconocer que Él verdaderamente es el dador de todo lo bueno. Yo preferiría poder estar predicando este mensaje en presencia con ustedes, y si no en presencia, en otro lugar, no en el auto en el cual estoy, pero creo que es apropiado que como peregrinos sobre esta tierra yo esté en un vehículo compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Jesús en Lucas capítulo 22 está compartiendo con sus discípulos. Es la última cena que tendrá Él con ellos. Y nosotros sabemos que la cena del Señor es algo que Él instituyó. Y dice en el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Yo no sé cómo daba gracias Jesús, si Él lo hacía de una forma diferente a los demás. Era costumbre en ese tiempo dar gracias, especialmente en esta cena conmemorativa donde se está recordando la huida de Egipto, donde Dios los rescató de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y ellos en agradecimiento, en reconocimiento de eso, entonces siempre tomaban un tiempo para cenar como judíos y reconocer que Dios era el gran libertador del pueblo de Israel. Y esto viene a ser entonces la cena del Señor, donde nosotros celebramos que Cristo, por su muerte en la cruz, su sangre derramada por nosotros, nos ha comprado nuestra libertad. Ya no somos esclavos ni de Satanás, ni de sus artimañas, ni de este mundo, ni de nuestro pecado. Él nos ha dado verdadera libertad, y es por su sangre derramada. Y Él toma esa copa sabiendo que eso representa la sangre que en pocas horas Él va a derramar para librarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. Y sabiendo que Él tendrá que sufrir y morir en la cruz en pocas horas, Él es capaz de darle gracias a Dios por la copa. Y después Él dice, esto representa mi sangre. O sea, Él dice, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. O sea, lo estamos celebrando ahora. Y dice en 1 Corintios 11 que Él le dice a sus discípulos, este es la copa que representa mi sangre. Después dice el versículo 19, y tomó el pan. O sea, su cuerpo iba a ser inmolado, dice la Biblia, iba a ser quebrantado, le iban a dar una golpiza que para nosotros es difícil de imaginarnos. Lo que querían era que, especialmente en una muerte que agonizaban tanto en la cruz, podían agonizar por días, pero querían agilizar la muerte de Jesús porque pronto venía una fiesta donde no querían tener los cuerpos en la cruz. Entonces le dieron una paliza, una golpiza, pero increíble, y seguramente se veían por lo menos los músculos y todo de su cuerpo, porque ya mucha de su piel la hubieran sacado con esos golpes que le dieron, y la sangre chorreaba de su cuerpo, y él ya tan desgastado ni siquiera era capaz de cargar su cruz la distancia completa. Así que sufrió todo eso sabiendo que su cuerpo también iba a ser partido por nosotros. Él toma ese pan y lo parte, que era la costumbre en ese tiempo, y lo reparte entre sus discípulos. Y esto es lo que dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, yo me puedo imaginar dándole gracias a Dios si Él me ha sanado de lepra. Yo me puedo imaginar dándole gracias a Dios si yo he recibido un gran beneficio. Es fácil dar gracias cuando hemos recibido algo que no merecemos. Pero aquí Jesús está dando gracias a Dios por algo que Él muy pronto va a sufrir. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y aquí vemos que Jesús está mirando hacia el futuro y es capaz, sabiendo lo que va a enfrentar, es capaz de dar gracias. Esa palabra dar gracias
En el original es eucaristeo o eucaristía. Lo que nosotros llamamos hoy día la Cena del Señor, la Eucaristía, es el dar gracias a Dios al tomar la copa y al tomar el pan, reconociendo que Cristo murió por nosotros. Ahí nosotros recibimos el beneficio, pero Cristo primero dio gracias sabiendo que Él iba a ser el que pagaba el precio. Y yo me pregunto cuántos de nosotros, como peregrinos, estamos dispuestos a pagar el precio. Y no solamente pagar el precio a regañadientes, pero pagar el precio con gozo, pagar el precio agradeciendo, pagar el precio en Eucaristía, en sacrificio como olor fragante ante Dios, como un sacrificio que le agrada a Él, que estemos dispuestos a decirle no a las cosas de este mundo para poder decirle sí a Él. Wendy y yo podríamos haber comprado casa aquí en los Estados Unidos, podríamos haber comprado auto, podríamos haber gastado dinero en esas cosas y quizás tener una comodidad que no hemos tenido en los últimos meses. Pero también los gastos hubieran sido mayores y no creo que hubiera sido un buen manejo de los dineros que Dios nos ha dado, porque hubiera sido invertir en esta tierra y no en las cosas venideras, no en el reino venidero, no en la compra de Biblias o tratados o en el arriendo de un local, cuando primero especialmente estábamos comenzando la iglesia y Wendy y yo estábamos costeando casi todos los gastos de la iglesia. Así que al pensar bien cuáles deben ser mis prioridades como un peregrino sobre la tierra, reconozco no solamente la lección de los leprosos, que yo debo dar gracias a Dios por las cosas que he recibido por su gracia, pero también debo dar gracias aun cuando las cosas no resultan como yo quiero. Cuando yo tenga que pedir prestado porque yo no tengo algo que sea mío, y en lugar de pedirle la casa, pedirle el auto, pedirle esas comodidades, simplemente dar gracias que en este peregrinaje hay otros que tienen estas cosas y están dispuestos a prestarlas, aunque me incomode tener el auto como mi oficina hoy o estar siempre viajando, viviendo siempre de maleta en maleta. Filipenses capítulo 4. Este es uno de los pasajes que más me gusta. Filipenses capítulo 4. Lo he mencionado en muchas prédicas. Seguramente ustedes saben que es uno de los que más me gusta. Y dice en el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Ojalá pudiera decir que yo he obedecido este versículo. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Hasta ahí vamos bien. Yo oro y le pido a Dios que Él supla nuestras necesidades. Le oro a Dios y pido por la iglesia que no puede estar en presencia aún en Chile. Pido por ustedes como mis hermanos en Cristo, pido por mi familia, pido por enfermos que tienen el COVID, pido por personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido. Siempre el pedir es natural. Yo creo que el orar a Dios y pedirle algo quizás sea la parte más fácil de la oración. Pero después dice, no solamente dice que tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice con acción de gracias. Y ahí está otra vez esa palabra Eucaristía. Estar dispuestos a reconocer la gracia de Dios, lo que Él ya nos ha dado. Y no es una forma de manipular a Dios, no es decirle, te voy a agradecer para que estés más dispuesto a darme más cosas. Pero yo creo que ayuda la relación que tenemos con Dios y ayuda nuestra fe reconocer que hemos recibido ya mucho de Dios. Una de las cosas que recibimos como resultado de darle gracias a Dios, de llevarle nuestras peticiones pero con acción de gracias, dice versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea que no es natural, es sobrenatural, esa paz que inunda tu ser, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que los días en que yo he sentido ansiedad por un futuro incierto, cómo vamos a resolver la semana entrante cuando nos toca viajar, si nos van a prestar autos, si tendremos que alquilar uno, con qué dinero vamos a alquilar el auto, dónde vamos a vivir, dónde nos vamos a quedar, qué vamos a comer. Y Jesús dice, no se preocupen de esas cosas. Vuestro Padre Celestial cuida de los pájaros, cuida de las plantas, cuida de toda la naturaleza. ¿Cómo no los va a cuidar a ustedes, hombres de poca fe? Entonces, no solamente es una cuestión de fe, pero es una cuestión también de darle gracias por todo lo que Él ya ha suplido. Cuando Wendy y yo vemos cómo Él ha suplido cada semana, cada día que hemos estado aquí en los Estados Unidos, eso debería fortalecer nuestra fe y confianza para saber que el día de mañana, que trae su propio afán, dice Jesús, ya está en las manos de Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces guarda mi corazón y mi mente. Los guarda en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús las promesas de Dios son un sí y un amén. Porque yo estoy en Cristo, ya pertenezco a su reino, ya no pertenezco a este mundo. Él va a proveer las cosas que necesite yo de este mundo para poder hacer su voluntad y para poder extender su reino. Simplemente yo tengo que seguir confiando, pero no olvidar de darle gracias. Filipenses me hace pensar que sería bueno meditar sobre todas las cosas que Dios ya me ha dado. Entonces yo les quiero sugerir que hagamos una tarea juntos. De aquí a fin de año, yo voy a sacar una lista todos los días, 5, 6, 10 cosas que vienen a la mente por las cuales yo puedo dar gracias a Dios. Y yo creo que es importante escribirlas, creo que es importante hacer la lista. ¿Por qué? Porque al repasarlas vamos a ver que a veces nos repetimos mucho en siempre darle las gracias a Dios por las mismas cosas. Y yo creo que hay cosas que recibimos de Dios que ni siquiera reconocemos que son un regalo de Dios. Y para nosotros tener el gozo que el Señor quiere que tengamos y que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es importante que nosotros lo reconozcamos por todos sus beneficios, como dice el salmista, por todas sus bendiciones. Así que les animo a que hagan esta tarea conmigo. De aquí a fin de año yo voy a intentar escribir una lista de 1000 cosas, no 100, no 500, pero 1000 cosas de las cuales yo puedo agradecer a Dios y decir, hoy yo reconozco que lo que estoy experimentando, lo que estoy viviendo, es parte de esa gracia de Dios. Y por eso yo le digo gracias a Dios, reconociendo su gracia, ese favor que yo no merezco, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de mi Padre Celestial. Al hacerlo, yo creo que vas a ver que en tu vida, tu relación con Dios cambia. Y como hijo, como hija, vas a ser más agradecido. Y eso trae gloria a Dios. Otros lo verán en ti y van a preguntar, ¿por qué en medio de esta incertidumbre, por qué en medio de estas dificultades puedes todavía vivir con gozo? Y ahí podrás dar testimonio de que tienes un Dios que te ama, se preocupa por ti, suple tus necesidades y que puedes vivir una vida despreocupada porque el futuro está en sus manos. Tú estás en sus manos. Como dice Romanos, no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulaciones, ni angustias, ni siquiera la muerte, ni los poderes de este siglo, ni los que están sobre este mundo que es Satanás y sus demonios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Lo crees? Si lo crees, vas a vivir una vida diferente a la mayoría. Oremos.
Padre Celestial, yo quiero darte las gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano, cómo has cuidado cada día, todos los kilómetros que hemos viajado, las muchas iglesias que hemos visitado. Siempre hemos tenido una cama cómoda donde podemos dormir, siempre hemos tenido que comer, hemos tenido autos prestados. Muchas personas se han sacrificado ellos para nosotros tener algún beneficio y alguna comodidad. Y yo pido que los bendigas, y ya les hemos dado gracias a ellos, pero hoy te quiero reconocer a ti como el dador de todo lo bueno. Y pido que me perdones por muchas veces vivir como si fuera por mi propia sabiduría o por mis propios conocimientos que yo he podido conseguir lo que tenemos. Pido, Señor, que me perdones por no siempre ser el agradecido que debería ser. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de tu mano, por tu gracia y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Mi deseo es que el Señor llene tu vida de paz y de gozo al confiar tú en Él cada día más y al aprender tú a ser agradecido. Si ese es tu deseo, di amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por pasar este tiempo juntos en la palabra de Dios.